Muy buenas noches, muy buenas noches amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial, nos visita virtualmente desde la Ciudad de México la doctora Sara Aguilar Navarro, es una prestigiosa geriatra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. La doctora es profesora de geriatría, es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora y dirige la revista Latin American Journal of Geriatric Medicine. Y bueno, me quedo corto porque el currículum es bastante largo y bastante importante. Sarita, buenas noches y muchas gracias por visitarnos. Al contrario, Carlos, un placer estar con ustedes esta noche y poder platicar así entre amigos, pues de temas importantes y relevantes y que le puedan servir a nuestros adultos mayores, que tú y yo nos apasiona nuestra área a la que nos dedicamos. Sí, mira, y justo en estos tiempos de COVID, estamos ya algunos países 6 meses, otros 5, pero ya tenemos por 4 o 5 meses que estamos atravesando una pandemia terrible, con fallecimientos, con enfermedades, con aislamiento, y la gente se está deprimiendo. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema, la depresión en el adulto mayor, y también cómo ayudar, ¿no? Porque a veces el tratamiento no va dirigido al adulto mayor, sino también a la familia que cuida al adulto mayor. Así es. Empecemos por la definición de depresión. ¿Qué es la depresión? Claro, sí, Carlos, definitivamente esta pandemia nos está provocando pues muchos cambios en todos los niveles, en las familias, en los pacientes, incluso en la forma de atender a los pacientes. Ahora ha tomado mayor auge la telemedicina, por ejemplo, entre otras cosas. Pero eso también ha sido importante y muy útil para no creer que no hay solución o que no estamos respondiendo, o que no hay más que hacer ante esta situación. La depresión, como la conocemos, Carlos, pues es este sentimiento de tristeza, es este sentimiento de falta de ganas de hacer las cosas, pero hay criterios clínicos, criterios que están avalados por diferentes colegios de especialistas en psiquiatría, colegios internacionales. Nosotros como geriatras, como médicos, siempre nos basamos en la parte de la psicogeriatría, que implica los problemas tanto en el ánimo como en la cognición, en la memoria, y por supuesto en todos los problemas conductuales que acompañan al proceso muchas veces del envejecimiento. Yo creo que hablar de depresión y COVID es un reto, Carlos, porque fíjate que lo primero que me enfrenté es a algunos pacientes que los empecé a invitar a esta charla. Lo primero que me respondieron, pero yo no estoy deprimido, doctora, yo no estoy pasando por depresión. Eso es una situación interesante, esas respuestas, porque es muy importante no generalizar que todos nuestros adultos mayores puedan estar deprimidos. Así es. Incluso para tener una depresión mayor, una depresión como una situación clínica ya relevante y que requiere de una atención tanto farmacológica y no farmacológica, es muy importante que estos síntomas estén presentes al menos 2 semanas de forma continua, además que permanezcan la mayor parte del día, que la mayor parte del día sintamos esa tristeza, esa falta de hacer cosas, disfrutar o tener esta imposibilidad de disfrutar las cosas o el placer, y por supuesto que se acompañan de otros síntomas. El DSM-4 habla de al menos los dos principales, que es esta tristeza y anedonia, y la presencia de estos 5 más, que es falta de apetito, o al contrario, que nos dé mucho apetito. Por otro Sarita, lado, un paréntesis, dinos qué es la anedonia, porque de repente algunos de los nuestros términos, ¿verdad? oyentes no Sí, nos van a claro. entender qué es la anedonia. Sí, claro. La anedonia no es más que esta sensación de que no tengo ganas de echarle ganas, ¿no? Muchas veces les decimos a nuestros pacientes, échele ganas, o la familia le dice al paciente, ve que la situación va a mejorar, tú échale ganas. Es justamente esta dificultad para
disfrutar, para salir adelante, para tener esta motivación para hacer cosas nuevas. Es la falta de ganas de alguna manera. No se me apetece, no me dan ganas de disfrutar ni siquiera comer algo diferente este día, o hacer una llamada, o platicar con mi vecino, aunque sea por el O de teléfono. repente eran actividades que disfrutaban y de repente ya no le agarran el gusto a cosas que disfrutaban antes, ¿no? Como Exactamente, tú eso es mismo muy acabas de característico. mencionar, una comida agradable o visitar amistades o tener una rutina que les gusta y de repente ya no disfrutan con lo que Así es. disfrutaban. Exactamente. Entonces, eso es muy característico y no es lo mismo que tristeza, porque la tristeza, pues sí te sientes con el ánimo triste todo el tiempo. También es importante, hay algunos autores en esto del COVID que han hablado de un término que es en español una desmoralización. Esto quiere decir, me siento que todo está tan negativo dentro de la situación de mi país, dentro de mi familia, en mi hogar, que me siento que ya estoy en un bache tan profundo que no voy a poder salir. Sin embargo, no cumple los criterios clínicos de depresión. Y los criterios clínicos nosotros en las personas mayores siempre valoramos mucho la parte de somatización. ¿Qué es esto? Que la tristeza te haga que no puedas hacer tus cosas, no las puedas disfrutar, pero además tengas más dolor, además te sientas que se te va el sueño o que duermes mucho. Eso es muy característico en los adultos mayores. O sea, Adem uno puede sufrir por depresión. sí, definitivamente. Incluso algo muy importante es que tus enfermedades crónicas empeoran cuando estás deprimido. También, Puedes qué interesante. tener, uh-huh, tienes más problemas de dolor, este dolor crónico se puede acentuar. Incluso hay algunos autores que hablan que la depresión duele. Entonces ya no sabes si es el ánimo o la cuestión de la depresión o es un dolor crónico que te está llevando a depresión. Pero son condiciones muy crónicas que debemos atenderlas y que en esta época de COVID o en esta desafortunada situación con la que estamos todos atravesando, pues se pueden detonar todos estos factores. Por eso yo les comentaba o les respondía a mis pacientes, pero no, la intención de hablar de depresión no es solo para aquellos que la están sufriendo, sino también intentar prevenirla, o sea, saber qué cosas pueden ayudar a identificarla y cómo podemos prevenirla. Miren, qué dato tan importante nos acaba de dar la doctora Sara, que la depresión la podemos prevenir, o sea, evitar que la persona se descalabre y caiga y actuar inmediatamente para que esa persona no caiga o termine en depresión. Una Así. pregunta, ¿la depresión en el adulto mayor se manifiesta igual que en el joven o tiene sus características propias? Mira, lo que hemos observado, lo que actualmente o tradicionalmente como geriatras estamos capacitados, porque hay que también entender que estas enfermedades de la psicogeriatría no somos los únicos especialistas que lo atendemos. También existen los psiquiatras, los neurólogos y los geriatras que podemos atender los problemas del ánimo, los problemas de la memoria. En la presentación de la depresión en el adulto mayor sí tiene algunas particularidades. Lo interesante es el tipo de depresión que presentan. Los adultos mayores generalmente o el tipo de depresión que presentan es la depresión mayor, la que deseamos que para tener depresión mayor se necesitan al menos 15 días de estos síntomas persistentemente. Y por supuesto que hay factores de riesgo que se han identificado de mayor frecuencia en los adultos mayores, que eso también la hace muy característica. Esta depresión que inicia en la etapa adulta, porque es muy importante diferenciar a aquellas personas que envejecen con problemas de ánimo o las personas que llegan a esta etapa de la vejez y empiezan con síntomas como que yo creo que tú lo has vivido, Carlos, en nuestros pacientes. Es muy característico los cambios de personalidad, o más que cambios, que se acentúa la personalidad. O sea, si de jóvenes o de adultos jóvenes éramos muy obsesivos, muy preocupones, bueno, de adultos mayor vamos a ser más
y no necesariamente estás deprimido o estás pasando por una depresión. Ese es el tipo de personalidad de Exactamente, la persona, ¿no? Porque hay personas que son alegres toda la vida, que están exacto, sonriendo, hay otros que son pesimistas, hay otros que son renegones, así y es. como tú bien dices, cuando son adultos mayores se acentúa esa personalidad. Sí, sí, en la depresión hay que tener mucho cuidado. De hecho, se habla que hay dos condiciones, o se sobrediagnostica, o sea, todos tenemos depresión, o por estar grandes, o los mismos familiares juzgan al paciente, es que ya está deprimida mi mamá, ya está deprimido mi papá, y a lo mejor no es necesariamente una depresión puntual. Y pueden ser cambios adaptativos, pueden ser manifestaciones de otras enfermedades. Entonces, la depresión en el adulto mayor sí representa un reto diagnóstico. Hay que descartar, por ejemplo, que la función tiroidea esté normal. Hay que descartar que no haya un problema cognitivo en el fondo, Carlos. Yo creo que algo a lo que nos estamos enfrentando mucho, o principalmente, yo te puedo hablar desde mi perspectiva de la clínica de memoria donde trabajo, en el instituto, donde muchos pacientes llegan con queja de memoria y cuando ya los exploras, los estudias, en el fondo lo que sucede es que hay depresión y la queja de memoria está asociada más bien a una depresión. Y esas Miren son las qué, diferencias. miren qué dato tan importante nos está dando la doctora. Hay personas que acuden a la consulta y dicen, me olvido de las cosas, tengo problemas de memoria, ya tengo el Alzheimer o la llamada demencia senil. Entonces Exacto. lo evalúa un profesional, un experto, y determina de que no es demencia, sino es un problema de depresión que tiene tratamiento, ¿no? Entonces, a veces tiene que ser evaluado por un experto, en este caso un geriatra, como la doctora que nos acaba de decir que se puede confundir un cuadro de depresión con demencia. Miren qué interesante. Sí, Carlos. Otra cosa que creo que también es bien común, hay gente que confunde la ansiedad con la depresión. Dicen, estoy ansioso, estoy angustiado porque estoy desesperado de que no puedo salir de mi casa. Yo quiero salir y no me dejan porque no se puede. Así es. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la angustia, la ansiedad y la depresión? Claro. Mira, también existen criterios y eso un especialista lo tiene que definir o evaluar, pero una característica pues muy común de la ansiedad es la forma de sentir o de somatizar o cómo se afecta la parte orgánica. Esto quiere decir que una ansiedad, además de sentirte desesperado, ansioso, puedes tener palpitaciones, acelerado el corazón, te pueden sudar las manos, puedes tener más problemas de insomnio. Y algo muy común es que no viene sola. En los adultos mayores la depresión ansiosa es una forma de presentación muy común. Entonces, cuando tengan estos síntomas de ansiedad, también es un foco rojo, como bien dices, de atenderse, de ir al médico para descartar que realmente sea solo la ansiedad o esté acompañada de síntomas depresivos. Entonces, la mejor manera de saber qué tan severa es esta ansiedad es acercarse a un profesional. Y fíjate que eso de la ansiedad es otro fenómeno que estamos observando en tiempos de pandemia. El confinamiento, el aislamiento, pues ha provocado que estos, principalmente en personas que ya sufrían alguna enfermedad psiquiátrica, se exacerban los síntomas. Por eso hay que tener particularmente cuidado en personas que ya están diagnosticadas con un problema psiquiátrico, ya sea depresión, ansiedad, problemas de memoria, porque son personas que están más susceptibles a que estos factores ambientales puedan exacerbar los síntomas. Y yo creo que lo más importante en ansiedad es cuando ya no puedes hacer tus cosas, cuando ya te limita para tu función, para que tú puedas, este, pues hacer tu rutina, puedas concentrarte en una lectura, puedas disfrutar escuchar una música, una charla, que este fenómeno de ansiedad te haga sentir desesperado, ojo, porque puede ser ya algo más delicado, por ejemplo. Ahora, en esto, tú nos has hablado hace un momento de la depresión mayor, que es aquella que aparece
y se va acumulando en el tiempo, en 15 días por lo menos, pero hay gente que ya la viene arrastrando sí, meses e incluso años. Pero ahora, en estos tiempos de pandemia, prácticamente todos tenemos la pérdida de una amistad, de un ser querido, de un vecino, de un amigo, de un colega. En lo particular tengo colegas que han fallecido. Entonces, sí. esta es una depresión reactiva. Acá Carol Alicia Padilla nos pregunta si deprime al adulto mayor el enterarse de los fallecimientos de amigos y familiares. Sí, por supuesto. Hay algunos estudios de los aspectos, o más que nada los problemas psiquiátricos o psicosociales que se han asociado a la pandemia. Algo muy frecuente es la angustia, la ansiedad y, como estamos hablando, la depresión. Y exacerbada por todo esto que estamos viviendo desde pues el no saber si tenemos suficientes ingresos, el no saber si nuestras enfermedades se pueden descontrolar y a dónde me van a atender. Pero el punto que tocas es súper importante, que es la pérdida de un compañero, ya sea un familiar, un colega o alguien conocido. E incluso estar escuchando en la radio, en la televisión, este número de muertos que se están acumulando, todo esto genera una situación de estrés, Carlos. Y este estrés que a veces decimos es soportable, tengo los mecanismos suficientes para responder, pero definitivamente cuando hay una pérdida de un ser querido, pues hay que reconocer que como en cualquier situación, pues hay que enfrentar un duelo, como cuando se pierde en otro escenario a un ser cercano. Y este duelo pues tiene diferentes fases y estas fases pues se han descrito, algunos autores hablan de 3 fases, otros de 5 fases, pero lo más importante es que esta depresión que comentas como reactiva no esté asociada a un duelo realmente. Y ahí es la importancia del acompañamiento. Yo creo que muchas personas, yo creo que en esto de también creo que en la cuestión emocional hay que respetar mucho la cultura, la espiritualidad, incluso las creencias, la familia y la personalidad de cada paciente o cada persona mayor, porque es una, como una prueba. Nosotros como geriatras también vivimos que nuestros pacientes se enfrentan a muchas pérdidas y esto en lugar de hacerlos débiles, los hace fuertes. Y a veces las familias dicen, yo no le voy a decir a mi padre o a mi madre de que tiene una enfermedad o que se murió un primo o familiar porque no lo va a resistir, se va a poner tan triste que se me va a morir o le va a pasar algo. Y nos llevamos cada sorpresa. A veces son los adultos mayores los que más saben de estas pérdidas, los que más aconsejan, los que más te ayudan a salir adelante y esto lo vivimos continuamente. Entonces, pues el mensaje sería, sí, no es lo ideal estar, que nuestros adultos mayores estén todo el día escuchando malas noticias, que estén escuchando el número de muertos, mejor que estén enterados, sí, porque es un derecho, pero tampoco exponerlos demasiado. Así como a nosotros nos cansa ya oír demasiadas cosas negativas, dices ya, Totalmente, ya es una cosa que estamos hasta acá ¿verdad? con fallecimientos diarios y encima la bomba que acaban de tirar Ay, en el sí, caray. oriente y estamos con Sí, desgracia tras desgracia. así es. Señorita, tú has hablado algo muy importante que creo que quisiera que lo recalques, que es sobre el acompañamiento. El adulto mayor a veces está solo, está viudo, viuda, los hijos lejos, los nietos más lejos. Sí, Entonces, es importante el tema del acompañamiento. Yo quisiera que nos refuerces eso para que nuestros televidentes se lleven el sí. concepto más claro. Sí, esto se ha hecho mucho con la finalidad de la salud mental en la respuesta del COVID. Se ha hecho mucho énfasis al que es un distanciamiento físico, pero eso no es un distanciamiento social. Y hacer la distinción entre un distanciamiento físico versus un social nos deja claro que no debemos de olvidarnos de estar cerca de los adultos mayores. No debemos de olvidarnos
que muchas veces, o al principio que empezó la pandemia, se dijo que los adultos mayores, el grupo vulnerable. Esto de poner la etiqueta grupo vulnerable, incluso tiene dos lecturas, porque el decir vulnerable, los mismos pacientes decían, bueno, ¿qué significa que soy vulnerable? Que yo puedo transmitir el virus, que vienen mis nietos y me van a contaminar o infectar. Quedaba muy ambiguo el término vulnerable. Incluso los etiquetaba como diciendo, pues tú tienes menos probabilidades de sobrevivir. O sea, creo que se hizo como una medida de contención temprana y yo creo que el tiempo nos va a dar la razón de qué efecto tuvo esto. Esa Pero el, estigmatización no es buena, pues, como tú dices, ¿verdad? la estigmatización de decir Es- vulnerable es ¿Verdad? totalmente negativa porque ya el paciente se siente vulnerable, Así es, se siente exactamente. debilitado y se siente que Así es. va a tener menos recursos para salir de esta enfermedad. Sí, algunos expertos han de hecho mucho hincapié en ese término. Y Ahora, pues bueno, Carlos, el aislamiento social hay que evitarlo y ahí sí se hacen muchas recomendaciones que a veces pues no son tan fáciles, pero pues hay que echar mano de lo que podemos. Pues, ¿qué se puede hacer? Yo los invitaría a los adultos mayores a que es un buen momento para reorganizar sus redes sociales y no necesariamente el Facebook y el Twitter y todos estos, que ojalá así fuera, ¿no? La verdad es que nos estamos llevando sorpresas gratas, eh, pensando que los adultos mayores están lejos de la tecnología y no, no todos. oh, Hay muchos que están al día y están cada día más entusiastas en son mejor que aprender. muchos de nosotros, al menos Sí, yo. exacto, tienen tiempo, paciencia y hacen cosas fabulosas. Entonces, efectivamente, acercarse, yo creo que es una responsabilidad de las dos partes, de la familia y también del adulto mayor. O sea, hay ¿Crees? distanciamiento físico, pero no hay distanciamiento social. Exactamente, No exactamente. podemos abandonar a nuestros adultos mayores y tenemos que aplicar todas las herramientas a la mano, desde el clásico teléfono Sí, a las redes actuales, ¿no? El WhatsApp, el Facebook. así es. Sarita, ¿qué hacemos con un paciente adulto mayor en depresión? Ya lo evalúa el médico, puede ser pues el geriatra, el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra, y le Ujú. diagnostica depresión. ¿Qué hacemos con Sí, ese paciente? claro. Antes de decir, darte una respuesta, a mí me gustaría aprovechar esta pregunta para decir que la atención a los problemas de angustia, de depresión, de ánimo, de ansiedad, es una respuesta multifacética, a multinivel. O sea, no podemos pensar que el paciente que logra acercarse a un especialista, con eso estamos resolviendo el problema. Yo creo que esto también, como decía nuestro secretario de Salud aquí en la Ciudad de México, esta pandemia destapó otras pandemias, la pandemia de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes en México, pero también de los problemas del ánimo, los problemas de la salud mental. Y entonces tenemos que involucrarnos todos. Y aquí va la parte del gobierno, porque si no tenemos apoyo gubernamental, Carlos, va a ser muy difícil responder a esta necesidad. En México se crearon líneas telefónicas de autoayuda, de ayuda, de diferentes nombres. La misma Universidad Autónoma de México, la Secretaría de Salud de México creó una línea de atención a la salud mental. Incluso ahora que hablamos de la tecnología, los pacientes pueden entrar a sitios en la computadora y hay muchos psiquiatras atendiendo estos problemas desde técnicas de cognitivo-conductuales, técnicas de relajación, de meditación, como que toda la parte no farmacológica está siendo muy relevante en estos tiempos de pandemia. Más que pensar que el tratamiento de la depresión es la prescripción de un fármaco. Hay que también tener claro o diferenciar a aquellos pacientes que ya vienen tomando fármacos para el ánimo, para la depresión, y que pueden estar en una etapa de descontrol. Esos pacientes sí es muy importante que tengan un médico de cabecera, un geriatra, un psiquiatra, un neurólogo, que les oriente qué hacer, aumentar dosis, agregar otro fármaco. Pero yo creo que en depresión el tratamiento que nosotros como clínicos denominamos no farmacológico, toma mayor relevancia,
porque muchas veces es lo que tú acabas de comentar, el acompañamiento, el platicar, cómo se sienten, el estar pendientes, el distraerlos, el preguntarles qué disfrutan, qué no disfrutan, qué les angustia, y respetar también la parte espiritual o la parte religiosa. Seguramente ya hemos presentado o has tenido pacientes que, como dices, han perdido un ser querido, que no han podido tener un funeral, misas, etcétera, todo el ritual que habitualmente o Claro, culturalmente se hacía, eso y es eso frustrante, porque es frustrante. uno desea velar y enterrar a su difunto y al mes Sí. hacerle su misa, y bueno, ahora todo es a través de internet, ¿no? Uh-huh. Nos están visitando bastantes personas, nos está saludando Patricio Buendía desde el Ecuador, Ay, qué Guillermo gusto. Lara nos está saludando, Olga Lidia Howard, Brigitte Techirepe, Guillermo Lara, Vanessa Poma, Ana López, Carol Alicia Padilla, Gabriela García, Ronald Quintana, Berta Pardo, Pedro Salomé, Ketty Herrera, Leonor Zapata, Ay, desde Leonor, qué México, gusto. México. Beatriz Castellano dice, excelente explicación, doctora Sara. Raúl Cantela dice, buenas noches, excelente tema con una invitada de lujo. Ahora, la depresión, como hemos visto, es una enfermedad eh, que puede, y esto con esto no quiero asustar a nadie, pero lamentablemente está descrito y está publicado, que puede incluso llegar al suicidio. ¿No? O Sí, sea, ese es el extremo del extremo. así es. Porque lo usual, como ya lo mencionaste, es la tristeza y la anedonia, pero puede llevarnos. Y de una u otra forma, yo quisiera que alertes, porque a veces al adulto mayor no hay acompañamiento, no hay control, no hay visita médica. Lo que se está dando en México también se está dando en el Perú. Hay un anexo del Ministerio de Salud que ha Okay, determinado una línea telefónica perfecto. para atender por telemedicina, básicamente por teléfono, a las personas que tienen problemas. Y entonces hay que llamar al 113 y pedir con el anexo de apoyo mental o orientación mental. Y hay psicólogos, hay psiquiatras que están orientando a la gente. Pero yo sé que es feo tocarlo, pero de todas maneras, tócanos el tema del suicidio y la depresión. Sí, como dices, nada más recordar que en México también existe la línea de vida, así se denominó, la línea UNAM, donde hay telepsiquiatría y apoyo de psicología clínica. Estoy contigo en cuarentena, que es otra de las líneas de apoyo. El suicidio, Carlos, sí, está descrito. Hay algunas publicaciones, son publicaciones un poco descriptivas, un poco de experiencia que ha sucedido en otras pandemias. Se refiere mucho a la situación del SARS-CoV-1, el que sucedió en el 2002, si no mal recuerdo, y estos modelos que han aparecido en otras pandemias, pues han alertado a los tomadores de decisiones públicas o de toma de decisiones en salud pública para pues tener atendidos los diferentes eh, potenciales pues riesgos que pudieran asociarse a lo que estamos viviendo, donde está, por supuesto, el aislamiento que ya comentábamos. El suicidio, hay reportes en España y en Italia que sí ocurrió. También es cierto que ha ocurrido en personas jóvenes, no necesariamente adultos mayores. Yo creo que suicidio siempre ha sido un tema que ha dejado pendiente la salud mental en geriatría por dos aspectos. La falta de registro sucede en México que hubo más bien un periodo donde el suicidio, por ejemplo, en adolescentes y principalmente adolescentes, se incrementó drásticamente y esto alertó a las autoridades y esto hizo como más visible el suicidio al menos en países latinoamericanos. En países europeos o en Estados Unidos, siempre el suicidio se ha asociado a veteranos de guerra, a gente que maneja armas,
pero siempre está el riesgo. Yo creo que todavía como clínicos lo vemos como algo muy lejano. Sin embargo, no sé qué experiencia tengan ustedes en Perú. En México todavía el suicidio en adultos mayores es bajo, afortunadamente. Se han buscado instrumentos para evaluar el riesgo de suicidabilidad. Por ejemplo, hay escalas que se han logrado validar para que en todos nuestros pacientes, adultos mayores con esas depresiones refractarias severas, porque hay que recordar que en la depresión también hay grados. Hay depresiones leves, pero moderadas y severas. Y las depresiones severas, que incluso ahora, fíjate que recordando esto, en la depresión mayor hay una clasificación como más actual. Aquel paciente que es psicosomático, que está deprimido, que está irritable, pero también está el paciente melancólico, que es pesimista, que es el que tiene más riesgo de suicidio, el melancólico. Tiene desesperanza y tiene una personalidad o un pensamiento más que nada suicida. Y el anedónico, el que ya decíamos que es pérdida del interés, no le cuesta mucho trabajo concentrarse, tiene dificultad para disfrutar o para el placer, y también pues está en riesgo de suicidio, perdón, pero el más riesgo es el que pertenece a la clasificación melancólico, que es el Entonces, con ese pesimista. tipo de pacientes se tiene que intervenir de Así todas es, maneras con fármacos. sí. Y bueno, no sé hasta qué punto llegue de repente internarlo, hospitalizarlo unos días para controlar esa crisis y después que vuelva a su vida normal. De Aquí acuerdo. nos está escribiendo Ketty Herrera Sotomayor. Dice, soy adulto mayor, he enfrentado años la depresión y llegó la pandemia y se agravó todo. Sí. Ahora estoy deprimida y claustrofóbica, dice Ketty Herrera. Y después Sonia Contreras nos escribe y nos dice, ¿cómo no estar deprimida si lo único que puedo asistir es a misa? Soy vulnerable, las parroquias no están abiertas, no hay Claro. peluquerías, no hay estadios, todo está cerrado. Sí, pues lamentablemente estamos en una época diferente. El escenario actual es totalmente diferente al clásico, al usual, ¿no? Claro. No sé si en México ya se permitió, pero acá en las leyes peruanas se permite que el adulto mayor pueda salir una hora a la calle acompañado de otra persona. Mm. Entonces yo les digo a mis pacientes, ahora que hay esa permisividad, salgan lógicamente con su mascarilla, si se Ujú. puede, un cubrecara, bien abrigaditos porque estamos en invierno, y Claro. camine una vueltita, pero no se meta pues a un centro comercial, a un lugar con gente, porque ahí es donde están los microbios, donde está este virus. En México, el adulto mayor puede salir o está en Ujú. cuarentena permanente. Mira, en México el poder y deber hacerlo es un poco, am, eh, pues más que nada se ha dado la libertad a la conciencia moral y social, tanto para no salir como para usar las mascarillas, para tener todas estas medidas de prevención. Lo que han buscado algunos gobiernos es no imponerlo, no hacerlo de manera o sea, prohibitiva de que no puedas salir o que no puedas hacer esto. Se han adecuado, por ejemplo, horarios en los supermercados porque también hubo gente que argumentó que vivían solos, que era muy difícil que alguien les pudiera proveer de sus alimentos y que ellos estaban acostumbrados a ir al súper a hacer sus compras. Entonces se estimó un horario para que fuera para adultos mayores muy temprano y eso ayudó un poco. Ah, miren, qué interesante la Ujú. situación de México, un horario para adultos mayores. Así es, Yo así siempre he es. dicho, copiar modelos exitosos de ejemplos exitosos, o Claro, sea, y copiar prácticos, lo ¿no? bueno, Sí, porque esto está perfecto, un horario para adultos mayores, porque quienes más contagian son los jóvenes que están así con es, todos los microbios en la ropa. así es. Miren, ojalá que Eso esto lo ayuda. vea una autoridad y determine un alcalde, un presidente regional, horarios para adultos mayores. Eso es fácil de hacerse y la gente lo respetó bastante.
Incluso si llegaba el adulto mayor en horario que no le tocaba, no lo dejaban pasar. Y pues bueno, como todo, ¿no? Hay gente que no le gustó esa idea, hay gente que la aceptó muy bien. Y pues sí, Carlos, la verdad es que el aislamiento, principalmente aquellos adultos mayores que tienen pues nietos, muchos hijos y que estaban en continuo contacto, hay que entender que los adultos mayores están en creciente necesidad de afecto y de seguridad. Entonces son dos factores bien importantes para tener pues una buena calidad de vida, un envejecimiento saludable, sentirse seguros y sentirse queridos. Entonces, el acercamiento con sus seres queridos pues siempre ha sido difícil de mantener o de controlar. A lo que hemos recomendado pues ha sido siempre usar mascarilla, el lavado de manos, que no los abracen, que no los besen, si los van a visitar, que sean por periodos cortos. Esto con la intención de empezar, porque también acá en México ya estamos empezando a vivir la nueva normalidad. Entonces ha sido un periodo de transición en donde todo tiene que ser de manera progresiva, sin exponerlos, pero sí empezarse ya a acercar a la familia, pero sin bajar la guardia, siempre les decimos, siempre Otra cosa, protegiéndolos y protegiéndose. cuando entrevisté a nuestro amigo común Patricio Buendía, Ok, nos decía de que, si bien es cierto, hay que respetar el confinamiento y la cuarentena, no descuidar las otras enfermedades crónicas que tienen los adultos mayores. así Muchos es. son hipertensos, otros son diabéticos, otros tienen gota, insuficiencia cardíaca, qué sé yo, y a veces, lamentablemente, por no salir y no ir a la consulta, están descuidando su salud, ¿no? Entonces, ese es otro problema que también puede exacerbar la depresión. Así es. Sí, incluso se habla de que garanticen que tengan sus medicamentos de al menos las próximas 2 semanas, que no vaya a ser que se les acabe el hipoglucemiante o el medicamento para el azúcar, para la presión, o el antidepresivo, o el medicamento para memoria, etcétera. Entonces, sí, yo invitaría a los adultos mayores, pues también al autocuidado, a comprometerse en su cuidado, a que están en un periodo de adaptación como estamos todos, pero yo creo que hay mucho por hacer. Tenemos quizás más tiempo para dedicarlo a organizar nuestras actividades, estar activos mentalmente, estar leyendo, escuchando música, si les gusta resolver crucigramas, que lo hagan, si les gusta escribir cartas, que lo hagan. También se recomienda la propia reminiscencia, que no es más que hacer una historia de la vida, de cómo ha sido su vida en cada etapa. Yo creo que es un momento o un espacio ideal para hacerlo incluso acompañados si viven con algún cuidador o con alguna persona, pues los que los pueda orientar. Y como dices, o sea, hay mucho trabajo por hacer. Está la parte de los que cuidan a las personas mayores, que también no hay que perderlos de vista, y que son otro grupo, pues en potencial riesgo de sufrir cansancio, de agobio, hasta de depresión y colapso en los propios cuidadores de las personas mayores. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo, y que yo creo que se puede hacer mucho. Sarita, muchísimas gracias, el tiempo nos ganó. Antes que te saluda Berta Soria Garibay, Qué linda, gracias, ¿verdad? Juliana Chuchón, Sonia Contreras. Hoy día nos ha visitado bastante gente. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por habernos instruido y aclarado muchas ideas. No sé si tengas, bueno, has dado unos consejos muy importantes, pero de unas palabras finales dirigidos al público general que nos está escuchando. Claro. Pues mira, Carlos, yo recomendaría primero, más que nada, atenderse, que sientan que el sentir estrés, angustia, desesperanza, pues es parte normal de ser seres humanos, que en el momento que se convierte en algo patológico o una enfermedad es cuando esta sensación, esta tristeza, pues no la podemos superar fácil, o más que nada nos impacta en que no se nos quita el hambre, en que no podemos dormir. Cuando ya estamos teniendo síntomas más graves hay que tener mucho cuidado. También, pues, me gustaría aprovechar los últimos minutos para invitarlos a participar en un proyecto.
Como decías al inicio del programa, trabajo en la clínica de memoria del Instituto de Nutrición y tenemos una colaboración con el Hospital General de Massachusetts sobre un programa multicultural de la prevención del Alzheimer y donde entra particularmente la respuesta emocional y cognitiva o cómo enfrentamos o cómo están enfrentando principalmente los adultos mayores la pandemia y si esto va a tener algún efecto tanto en el ánimo como en la memoria. Entonces, pues me gustaría poderles dar un teléfono para que se puedan comunicar, para que si les interesa saber más de este proyecto, Claro, está claro, dirigido a dale. adultos. ¿Sí? Sí, por Súper. supuesto. Bueno, mira, Carlos, este estudio empezó en mayo del 2020, está aprobado por los comités de ética tanto en Estados Unidos como en México y también se está llevando a cabo en Perú y es muy fácil inscribirse al proyecto. La ventaja es que se hace una evaluación clínica, tanto emocional del estado de ánimo que hemos platicado el día de hoy, como del estado cognitivo. Cognitivo quiere decir la memoria, cómo está pasando las personas que están en confinamiento y se han notado cambios en su memoria. Les puedo dejar un teléfono donde un grupo de doctoras que trabajamos en el proyecto podemos explicarles más a profundidad. Los únicos criterios para poder participar es tener más de 50 años y hablar español. Y con eso pueden participar cualquier adulto mayor. El teléfono es el 5513 788734. Es un teléfono de México, es para las llamadas que ahora se están requiriendo los 10 dígitos. Lo repito, es 5513 788734 y también al Instituto de Nutrición nos pueden localizar al 5487-0900 en la extensión 5701, que es el Departamento de Geriatría. Ahí también podemos informarles del proyecto. ¿Y el primer teléfono se puede entrar por WhatsApp Sí, o nos pueden mandar un WhatsApp y nosotros ya los contactamos, efectivamente. con el código de México, de Ciudad de México? Exactamente, Perfecto. exacto. Entonces vamos a subirlo ahí en el link de la entrevista, vamos a ponerlo para que la gente Ah, que esté súper. interesado eh, lo vea, porque este programa, gracias a Dios y por suerte, también se ve en varios países de Latinoamérica, Ok, nos ven desde España y de Estados Unidos, o sea que nos súper. ven bastante. Sí, es Clarita, un proyecto muy, muy bonito e incluye Latinoamérica, todos los países, hay varios países latinoamericanos participando y es con la Universidad de Harvard, específicamente con el grupo MAP de Massachusetts. miren qué interesante, los dos únicos requisitos, hablar español y tener más de 50 años. Así es. No es Ya necesario haber sufrido COVID, no es necesario nada más. comunican con la doctora o con las encargadas de Así es, este interesante estudio y ya ven cómo responden los cuestionarios o las herramientas del estudio. Ahorita así es. muchísimas gracias, espero tenerte en otra ocasión en este programa Encantada, Carlos. y bueno, te mando un fuerte abrazo, Gracias, Evelyn. Carlitos. Igualmente para ti y para todo Perú. Gusto en saludarte. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estamos reuniendo en una próxima oportunidad. Pues Zona Geriátrica por Radio Miraflores desde Lima, Perú. Buenas noches. Hasta luego.